Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una sorpresa especialmente para los que son nuestros oyentes más veteranos, porque reconocerán la voz y reconocerán el nombre de Pablo Frenkel, que durante muchos años fue nuestro corresponsal desde Argentina, desde Bahía Blanca precisamente. Pero hoy estamos en la línea con él para hablar de otro tema. Bienvenido, el escritor, investigador de la filosofía, Pablo Frenkel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto hablar con vos y a través tuyo con todos los oyentes. Sí, hay muchos recuerdos, hay muchas circunstancias para recordar con mucha alegría y mucha felicidad ese periodo en que me comunicaba todas las semanas con ustedes para informarle o hacer algún comentario sobre las actividades que realizaba la comunidad judía aquí en Argentina. Uh-huh. Bueno, hoy te llamamos porque vimos tu nombre. Bueno, tú durante estos años también has presentado libros propios, etcétera, pero esta vez has presentado un producto de tu investigación que nos ha llamado muchísimo la atención. Lo has presentado esta misma semana en el ciclo Raíces de Sefarad en Buenos Aires, y es sobre un personaje, un filósofo hebreo, al que tú denominas o titulas filósofo hebreo entre dos orillas, y cuyo nombre completo es David ben Shlomo ibn Marwan al-Muqammas al-Rakka. Todo este nombre me imagino que significa muchas cosas, ¿no?, de las cuales nos vas a hablar. Exactamente, en realidad el nombre del personaje es David ben Shlomo, o como sería en árabe, Daud ibn Solimán. Al-Muqammas y Al-Rakka son seudónimos que indican, en primer lugar, su origen, la ciudad de Raqqa, en Siria, donde nació en aproximadamente el 820, no hay datos precisos, y allí desarrolló su vida intelectual y luego pudo trasladarse a Babilonia, a Bagdad, a Mosul, donde realizó una muy importante tarea dentro de la filosofía, en ese momento el nacimiento, ¿no? Uh-huh. La filosofía judía. Perdóname que te interrumpa, pero justamente sí, simplemente recordarle a los oyentes, porque estos nombres parecen muy exóticos, pero están muy en la actualidad, porque Raqqa, esta ciudad donde nació David ben Shlomo, es hoy en día la capital del grupo terrorista Daesh, del califato de ISIS. Y que ha sufrido innumerables ataques de la coalición, y parece que todavía no hay viso de que se rinda, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Sigue con tu semblanza de David ben Shlomo. Te iba a decir que da la casualidad que hace 1000 años Raqqa era un centro de convivencia pacífica entre las tres religiones monoteístas principales, y donde, a pesar, si bien hubo debates teológicos muy fuertes y muy importantes, nunca la sangre llegaba al río. Así que bueno, mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema de Al-Muqammas, también hay muchas variaciones en cuanto a su significado, y todas dependiendo básicamente de lo que se puede entender por la fonética, ¿no? Es decir, el texto, el nombre en árabe se puede escribir de varias maneras. Lo que es más complicado es interpretarlo, y máxime cuando se escribe en el idioma judío-árabe, es decir, árabe en caracteres hebreos. Todo el mundo sabe que en el hebreo no se colocan las vocales, así que cada uno puede entender la palabra más o menos de acuerdo a su mayor o menor conocimiento del hebreo. Generalmente se acepta como Al-Muqammas, y así está escrito en los informes que yo he leído. Brevemente, Muqammas puede referirse tanto a una humorada como aquel que dice el que salta o el saltamontes. ¿Y por qué se llama así? Porque en un momento de su vida, David ben Shlomo cambió su religión. Algunos dicen que se convirtió, otros solamente dicen que la abrazó por una curiosidad intelectual. Se convirtió al cristianismo, y luego, al cabo de un año, cuando aprendió todos los detalles de la religión cristiana, volvió al judaísmo, y a partir de ese momento se convirtió en un tenaz intelectual anticristiano, ¿no? Porque escribiendo realmente obras donde ataca a la religión cristiana de una manera muy fuerte. Otro significado puede ser que se refiera a la profesión
que tenía en la vida privada o bien la de su padre, ya que camis se le da el nombre a la túnica o manto ritual, es decir, el talis, y mucamis sería la persona que fabrica esas prendas, o en todo caso la persona que viste el camis o que está vestido como un árabe. También puede entenderse como que es una persona que se dedica a las artesanías, ya sea con cuero o bronce. De todas maneras, todo esto está indicando más que nada una posibilidad de entender la situación cultural, más que nada intelectual, de aquella época en la convivencia cotidiana de árabes, cristianos y musulmanes, ya que estos conquistaron Raqqa en el siglo VIII y a partir de ahí, bueno, si bien o pusieron bajo la dominación de sus leyes, permitían de todas maneras una comunicación directa entre las tres religiones, a tal punto de que se realizaban debates teológicos llamados majalis, donde participaban no solamente cristianos, judíos y todas las sectas árabes, sino también se le daba acceso a los paganos y a las distintas expresiones religiosas de la época. Sin embargo, y si bien esto pinta toda una etapa muy importante en el desarrollo cultural de esa región del mundo, estamos hablando del Cercano Oriente, es importante también destacar que Al-Muqamas pasó a la historia o a la consideración de su obra a través de un libro fundamental que se llama 20 capítulos, en árabe Isun Malak, o en hebreo Esrim Prakim, capítulos en el sentido de tratados o ensayos, ¿no? Y allí desarrolla toda una filosofía que está íntimamente ligada con la filosofía aristotélica. Al-Muqamas perteneció a la escuela Mutasila, que es una palabra árabe que significa ruptura o disensión, que es una escuela que nació precisamente como una protesta contra la tradición ortodoxa del islamismo, más o menos en el siglo IX, y a partir de ahí se extendió por toda la región de Babilonia, de Bagdad, y que dio lugar a lo que se llama el Kalam. ¿Qué es el Kalam? Es la interpretación de la religión islámica a partir de los conceptos aristotélicos, o sea, de la filosofía griega, y sus adeptos se llamaban a sí mismos mutakalamim, es decir, los que seguían esta forma de ver la filosofía. Esta forma produjo un gran corpus literario, intelectual, donde no faltaron importantes libros, entre ellos precisamente los de Al-Muqamas y también de otros sabios, por ejemplo, Sadia Gaón, quien también escribió varios textos con el sistema Kalam, es decir, tratando de explicar los fenómenos de religión, la revelación, la redención, las profecías, todo lo que tiene que ver con la religión a partir de la filosofía griega, lo cual por supuesto llevó a confrontaciones mucho más serias con lo que podríamos llamar la ortodoxia, ¿no? Inclusive dentro de la ortodoxia judía, en los grupos rabínicos que obviamente los trataron de desacreditar y poner fuera de la ley religiosa. Uh-huh. Quien también se llevó bastante mal con esta gente fue Maimónides, quien, fiel a su sentido de defender el judaísmo rabínico, a pesar de que él mismo era un crítico de este sistema, ya que los culpaba de que con sus posiciones cerradas y férreas no permitiera ningún tipo de nueva comprensión o de algún mejoramiento en el desarrollo de este pensamiento, creía firmemente que era el correcto, ¿no? Así que, por ejemplo, luchó no solamente contra los que defendían el Kalam, sino que contra los caraítas, es decir, el judaísmo caraíta es una secta que nació en Babilonia precisamente, donde su objetivo era simplemente vivir de acuerdo a las leyes escritas en la Torá y no reconocían ningún tipo de
comentario o interpretación. Es decir, para ellos, tanto el Talmud como la Mishnah no tenían ningún tipo de influencia dentro de su vida. Maimónides, por ejemplo, que conocía de primera mano todos estos movimientos, escribe en una pequeña reseña de la historia de la filosofía judía en el Moreh Nebuchim, o sea, en la guía de los perplejos, en la parte 1 del capítulo 71, que los conocía de primera mano precisamente y que no creía en ellos porque decía que era, me estoy refiriendo al Kalam judío, era simplemente una copia de lo que en su momento fue la adopción de los filósofos cristianos de tratar de explicar la religión cristiana a través de los preceptos aristotélicos. De esta pasó a los árabes, el Kalam árabe es particular ya que también toma esas condiciones para explicarlo, pero le agrega su propia creación y desde pasó al judaísmo. O sea, vendría a ser un carácter transitivo, lo cual, por ejemplo, una de las principales analistas y estudiosas de la obra y del período, que es la profesora Sara Strumza, que es docente del Departamento de Idiomas y Literatura Árabe de la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en textos filosóficos medievales judíos, dice que no es así, sino que en el momento de que Al-Muqamas escribía sus obras, tenía delante de sí toda una colección de fuentes que iban desde los textos cristianos, que él conocía perfectamente, dado que los había estudiado a través del árabe, del idioma árabe escrito en hebreo, como en los textos árabes, inclusive el conocimiento de el zoroastrismo e inclusive del budismo. No nos olvidemos, te digo así para que nuestros oyentes tomen conciencia de la dimensión intelectual que adquirió David Ben Shlomo, que fue el primer filósofo judío en intentar una refutación de la religión budista. O sea, estamos viendo acá una persona que no solamente se interesa por lo que tiene alrededor, sino que va mucho más allá, tratando de refutar y poner en contradicción aquellas religiones que no estaban de acuerdo con la religión judía. O sea, a pesar de que muchos de los detractores de Al-Muqamas lo tratan como un farsante o una persona que no tenía muchas luces intelectuales, estamos viendo sí a lo que podríamos llamar básicamente un investigador filósofo, un científico que va más allá de todo lo que tiene a mano y elige aquellos materiales, con lo cual no es simplemente algo que le llega por terceras personas, sino algo que va a buscar lo que él quiere, los materiales que le sirven para dar su experiencia y sus conocimientos. Entonces, por ese lado, yo estimo que Al-Muqamas es muy importante porque está reflejando lo que siempre se estima de un intelectual judío, ¿no? No quedarse con la primera versión, no quedarse con lo que le cuentan, no permanecer encerrado en dos paréntesis que no le permiten otear el horizonte más allá de ellos, ¿no? Sino siempre estar en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del conocimiento, tratar de demostrar los hechos con verdades y no simplemente de una manera teórica, y eso es lo que yo entiendo que hace Al-Muqamas, y que a pesar de la importancia de su tarea, nunca fue traducido en su totalidad al hebreo, como por ejemplo fue Saadia Gaon, sino que al no representar una línea ortodoxa dentro de las yeshivot babilónicas y más adelante dentro del concepto de Sefarad, siempre fue relegado, y por animarse a eso, ¿no? Animarse a poner en entredicho el tradicionalismo, todo aquello que implique anteojeras intelectuales para no ver más allá de ellas. Uh-huh. La pregunta, Pablo, es con todas estas restricciones que ni siquiera los Geonim, los sabios de Babilonia, le hacían caso, tampoco los
posteriores sabios de la Edad Dorada de Sefarad y durante siglos. ¿Tú cómo llegaste a descubrirlo? Bueno, fue como todas estas cosas, fueron por casualidad. Resulta que yo recibo material de diversas partes del mundo, material de temática judía, ¿no? En este caso llegó a través de un medio online de México que se llama diariojudío.com, que apareció como un artículo suelto que la Universidad de Chicago iba a publicar los libros de David Ben Shlomo al-Mukamas. Y me llamó la atención, y la referencia de este medio fue el diario en yiddish de Nueva York, el Forbes. Cuando entré a la página del Forbes para ver de qué se trataba, me encontré con la sorpresa de que era un artículo escrito en yiddish. Y dije, bueno, acá se terminó todo. Así que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para...? O sea, ya prácticamente se había tornado en una obsesión el tema de al-Mukamas. Y como estamos en un mundo regido por las redes sociales, Internet, Facebook, bueno, puse un avisito en Facebook solicitando un traductor castellano-yiddish o en todo caso al inglés. Bueno, aparecieron varios postulantes, por intuición elegí uno, le envié el texto y en pocos días llegó la respuesta. Y por supuesto eso me llamó mucho más la atención porque ese texto de Forbes está ubicado sobre todo en la figura de la profesora Stromsa, quien es, digamos, la autoridad máxima de este nivel de estudios. Así que bueno, buscando acá, allá, inclusive apelando a mi valentía, le mandé un mail a la profesora Stromsa con un poco de inglés y un poco de rasguido doble, explicándole por qué yo me ponía en contacto con ella, y al día siguiente recibí la respuesta, lo cual me llenó de orgullo y de satisfacción, porque la doctora Stromsa, en primer lugar, me agradecía la atención que le prestaba a su trabajo. Y efectivamente hablaba de al-Mukamas con una admiración rayana, yo diría, en la adoración, ¿no? Y me mandó también dos artículos suyos. Lamentablemente no hay mucha información biográfica del personaje. Todo lo que se sabe es por segunda mano. Una persona que se dedicó mucho a estudiarlo es un rabino caraíta, llamémosle así, que se llama Al-Kirkisani, Yakub Al-Kirkisani, que fue su seguidor. No lo conoció en vida porque es de una generación posterior, pero digamos que legó a la posteridad muchos datos de la vida pública de al-Mukamas. Él informa que se convirtió al cristianismo, pero no hay una explicación bien clara si realmente, como te decía antes, se convirtió de pleno o si simplemente fue que abrazó o se adoptó a la religión cristiana como para conocerla más de cerca. De hecho, la información sobre el cristianismo que obtienen los pensadores judíos posteriores son de las notas escritas por al-Mukamas y otros pensadores de la época, porque hay que reconocer y saber que las fuentes cristianas originales eran muy celosamente guardadas por los cristianos y que no querían que fueran de conocimiento, sobre todo de los judíos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa posibilidad de escribirlas en judío árabe le dio a muchos filósofos de la posteridad conocer de cerca las distintas posiciones, inclusive las disensiones internas del cristianismo. Sabemos que a partir de la época de los padres de la Iglesia, San Agustín, San Anselmo, crecieron muchas lo que se llamaron herejías, ¿no? Los arrianos, los nestorianos, es decir, un sinfín de sectas que realmente pusieron en jaque a lo que sería la historia oficial del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso fue muy bien conocido por todos estos pensadores originales y se dio la posibilidad de que gracias a ellos se conocieran de cerca. Uh-huh. Más allá de todo esto, creo, como te decía antes, que la real virtud de al-Mukamas es la de ser un investigador independiente que no está atado a ninguna tradición,
que acepta tanto la tradición cristiana como la musulmana para después adaptarla a su posición judía. Fue un neto pensador judío, defendió la religión judía y bueno, no tuvo el éxito suficiente porque, ya te dije, no se allanó a lo que podría ser, como en este caso también, la voz oficial del judaísmo en las yeshivot de Babilonia. Ujú. Bueno, lo que sí queda claro es que así como esta profesora te agradeció que le escribieras el email aquel interesándose por su trabajo, también nosotros quedamos prendados de este personaje y esperamos que en alguna ocasión podamos leerlo. Este libro de los 20 capítulos, Esrim Prakim, pues esperemos que llegue en alguna lengua que podamos leer, si no es en español. Hay una, precisamente la edición que se publicó recientemente en la Universidad de Chicago es bilingüe, judío, árabe e inglés. Bueno, Que a lo mejor así en que algún momento llega al español también. Bueno, sí, por lo menos tenemos el inglés, porque el judío árabe, digamos, hay poca gente que lo domine últimamente. Así que Sí, no creo que sea un idioma del habla cotidiana. del habla cotidiana. Bueno, y aparte el inglés, me imagino que al ser un texto filosófico, teológico, tampoco es de lo más sencillo. Así que desde aquí exactamente, yo pude apreciar, inclusive hay traducciones al castellano que no son fáciles. El estilo es muy complicado, porque más que nada es un estilo dialógico, es decir, es como que Mucamas discutiera con escépticos, con paganos, con cristianos, con árabes. Entonces, permanentemente es poner en duda lo que uno dice, explicarlo de otro modo. O sea, no es una lectura fácil. Así que bueno, hacemos un llamamiento. Que digo que hacemos un llamamiento, pues sabemos que en España hay muchísimas editoriales que se van a interesar por cosas como son la filosofía teológica medieval judía y encima un personaje desconocido y tan polifacético, tan llamativo como este que se convirtió al cristianismo y que luego volvió al judaísmo. Así que desde aquí quede nuestro llamamiento a las editoriales españolas para que adquieran los derechos y traduzcan a David Ben Shlomo y Ben Marwan al-Mukamas al-Raqqa. El título va a ser más corto que el nombre del autor en este caso. Ahora, ¿te imaginas llamarlo con todos los nombres? Ya es uno completo de los 20 capítulos, el nombre solamente. Sí, exactamente. Bueno, Pablo Frenkel, ha sido un gusto hablar contigo y esperamos que tengas muchas investigaciones más como estas para que nos las puedas contar aquí a los oyentes de Radio Sefarad. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por este contacto y siempre lo recuerdo con cariño.